No me habían invitado a la reunión, no debía estar en el orden del día. Pero cuando entré en la sala de juntas con tacones y en silencio, el ambiente cambió. Piensa en la persona que te destrozó. Ya la tienes. Empecemos. El nuevo director general, un hombre que una vez me amó, me traicionó y me llamó débil, se quedó pálido. No tenía ni idea de que le había comprado la empresa. No tenía ni idea de que ahora la mayoría de las acciones me pertenecían. Lo llamaron una adquisición hostil. Yo lo llamé cierre. Esta no es solo una historia de venganza. Es una historia de poder, paciencia y justicia poética. No te muevas, porque lo que pasó después dejó a toda la junta directiva sin palabras. Suscríbete y mantente conectado a las voces de mujeres poderosas. Antes de que existieran los abogados, las lagunas legales y las guerras en las juntas directivas, solo estábamos nosotros. Él y yo. Dos soñadores en un pequeño apartamento con nada más que ideas nocturnas y una cafetera de segunda mano. Creíamos en construir algo real, no solo una relación, sino un imperio. En aquel entonces, solía besarme en la frente y decirme que íbamos a conquistar el mundo juntos. Yo le creía. Le ayudaba a dibujar logotipos a medianoche. Me quedaba despierta escribiendo argumentos de marketing mientras él programaba hasta la madrugada. Cada dólar que ahorrábamos lo invertíamos en el negocio. Cada hito que alcanzábamos era como un pedazo de nuestra historia de amor tallado en los cimientos de algo más grande que nosotros dos. No era solo mi socio en el negocio, era mi media naranja. Compartíamos contraseñas y confidencias. Tomábamos decisiones entre copas de vino y susurros de sueños. Él decía que yo le equilibraba. Yo creía que él me daba estabilidad. No era perfecto, pero era nuestro. Y eso era suficiente. O eso creía yo. La empresa empezó siendo pequeña, una startup tecnológica con poco tirón y aún menos capital, pero éramos persistentes. Yo me encargaba de la marca, la estrategia y las relaciones con los inversores. Él se ocupaba de la parte técnica, yo vendía mientras él construía. Creía tanto en él que nunca pensé en protegerme. Todo estaba a su nombre. Era más fácil así, decía, más limpio, más sencillo, y yo confiaba en él. No lo veía como ceder poder, lo veía como compartir un futuro que estábamos construyendo juntos. Pero a medida que la empresa crecía, él también lo hacía. Empezó a vestirse de otra manera, a hablar de otra manera, empezó a asistir a reuniones sin decírmelo, tomaba decisiones a puerta cerrada. Poco a poco, me di cuenta de que me trataba menos como a una cofundadora, y más como a una novia que le apoyaba. Intenté razonar con él, recordarle cómo habíamos empezado, pero me despachaba con una sonrisa que parecía más un adiós que un consuelo. Entonces, un día, me miró y me dijo unas palabras que nunca olvidaré. Eres brillante, pero demasiado emocional para este mundo. No tienes lo que hay que tener para los negocios de verdad. Fue entonces cuando supe que había construido un legado con alguien que ya me había excluido de su futuro. No solo tenía el corazón roto. Me sentía humillada. Todo lo que había invertido en nuestra empresa había sido silenciosamente reempaquetado como su genio en solitario. Mi nombre, mi trabajo, mi voz habían sido borrados. Pero no lloré. Ni esa noche. Ni siquiera cuando me mudé. Solo observé. Escuché. Tomé notas. Porque si él pensaba que yo era demasiado emocional para jugar, aún no había visto cómo es una estratega silenciosa cuando decide dejar de amar y empezar a aprender. Y ese fue el principio del fin. No de mí, sino de todo lo que él había construido sin mí. Fue una cena que organizamos nosotros mismos. Una celebración por la tercera ronda de financiación de la empresa. Llegaron los inversores, los periodistas se quedaron. Todos levantaron sus copas en su honor. Yo observaba desde el otro lado de la sala mientras él reía un poco demasiado alto, disfrutaba de los elogios y se refería a la empresa como su creación. Ni una sola vez mencionó mi nombre. Ni una sola vez reconoció los años que pasé preparando las presentaciones o convenciendo a socios escépticos para que creyeran en nuestra visión.
Yo estaba allí, con un vestido rojo que él dijo una vez que me hacía parecer un fuego que no podía apagar, y de repente me sentí invisible. Más tarde, esa noche, cuando los invitados se habían ido y la casa estaba en silencio, le pregunté por qué. No le acusé ni levanté la voz. Solo le pregunté. ¿No recordaba el primer acuerdo que cerré? ¿La campaña que diseñé y que salvó nuestro lanzamiento? ¿De verdad había olvidado las noches que dormí en el suelo de la oficina para que no se nos pasara el plazo? Me miró como si estuviera exagerando. Su voz era tranquila, casi ensayada. Me dijo que yo era brillante a mi manera, que tenía una cierta dulzura que la empresa había necesitado en su momento. Pero las reglas del juego habían cambiado. Los inversores querían asesinos, tiburones, y yo era demasiado delicada, demasiado idealista. Me dijo que lo dejara, que quizá podría hacer de consultora o encargarme del blog. Algo creativo, algo ligero, algo ligero. Esa frase se me grabó en el pecho como ácido. Recuerdo que asentí lentamente, fingiendo entender. Fingiendo que no me dolía. Pero esa noche, algo dentro de mí se rompió. No de forma ruidosa y violenta. Fue sutil. Silencioso. Como una cuerda que finalmente se rompe tras años de tensión silenciosa. No podía dormir. Me senté junto a la ventana, viendo las luces de la ciudad parpadear como las respuestas a preguntas que nunca me atrevía a hacer. ¿Cómo habíamos llegado hasta allí? ¿Cómo el hombre que una vez me suplicó que creyera en él ahora me veía como un accesorio de su éxito? La verdad me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Llevaba mucho tiempo preparándose para ese momento, mucho antes de aquella cena. Silenciosamente se había posicionado como el único visionario. Silenciosamente había reescrito la historia. Silenciosamente me había ido apartando. Y lo peor era que yo le había ayudado a hacerlo. Confié ciegamente. Firmé donde él me indicó. Le cedí mis derechos porque estábamos enamorados y el amor no necesita papeles, pero sí los necesitaba, especialmente cuando la persona a la que amas empieza a verte como un peldaño en lugar de como un compañero. Aquella noche no luché. No grité ni exigí respuestas. Simplemente le dejé hablar. Observé con qué facilidad me despachó con una despedida educada. Fue entonces cuando supe que tenía dos opciones. Podía marcharme y dejar que él escribiera el último capítulo de nuestra historia. O podía permanecer en silencio, planearlo todo discretamente y, algún día, volver, no como un recuerdo, sino como su castigo. Elegí lo segundo. Después de esa noche, algo cambió para siempre. El silencio entre nosotros se hizo más profundo y cada conversación parecía una transacción comercial sin lugar para las emociones. Empezó a cerrar los cajones con llave. A cambiar las contraseñas. A celebrar reuniones a las que ya no me invitaba. Y cuando le preguntaba por mi papel, me respondía con frases como, es complicado, o yo me encargo. Había dejado de verme como su socia, y había empezado a tratarme como un detalle incómodo del que tenía que deshacerse discretamente. Lo que no se daba cuenta era de que yo ya había empezado a tomar nota mentalmente. Cada mirada fría. Cada mentira. Cada evasiva. Lo anotaba todo. Todavía recuerdo la mañana en que me dijo que me tomara un descanso. Me dijo que parecía cansada. Me dijo que me merecía respirar, mientras él reestructuraba algunas operaciones. Yo sabía lo que realmente quería decir. Que me apartara. Que le dejara limpiar los cabos sueltos. Pero sonreí. Asentí. Recogí mis cosas y me fui con elegancia. Lo que él no sabía era que, mientras creía que se lo llevaba todo, dejaba atrás algo mucho más peligroso que cualquier activo. Mi memoria. Puede que haya borrado mi nombre de los documentos, pero yo recordaba cada reunión. Cada acuerdo. Cada cláusula del contrato. Había leído los documentos de la sociedad 100 veces mientras él dormía. Cuando aún dormíamos en la misma cama, y yo todavía creía que teníamos un futuro. Sabía dónde tenía la empresa la cuenta bancaria.
Conocía la lista original de inversores. Sabía a quién se le había prometido qué y cuándo. Y lo más importante, sabía quién seguía creyendo que yo era parte de los cimientos. Lo peor no era haber perdido el acceso, era verlo fingir que nunca había importado. Empezó a dar entrevistas, a hablar de los primeros días, como si yo no hubiera estado allí, como si yo no hubiera elaborado la presentación que nos consiguió nuestro primer inversor importante, como si no hubiera tenido 2 trabajos para financiar nuestra primera oficina. Me borró de la historia original con la precisión de alguien que lo había ensayado. Los amigos dejaron de llamar. Las invitaciones dejaron de llegar. Mi bandeja de entrada quedó en silencio. La gente no sabía lo que había pasado, pero sabía lo suficiente como para mantenerse alejada. Su versión de la historia era más pulida, más atractiva. El visionario solitario. El genio desconocido que construyó un imperio de la nada. ¿Y yo? Yo era la nota al pie. La figura borrosa en el fondo que sonreía una vez en las fotos antiguas de la empresa, pero que ahora ya no existía. Me habían borrado de la historia que una vez escribimos juntos. Pero subestimó lo único que nunca le di, la propiedad de mi propia mente. Lo recordaba todo. Y a veces, la memoria es más poderosa que cualquier contrato. Porque cuando llega el momento, los hechos reales, los hechos inmutables, siempre resurgen. Él pensaba que había ganado, que yo había pasado a un segundo plano. Pero mientras él construía su imperio sobre la arrogancia, yo comenzaba a planear mi regreso basándome en algo mucho más fuerte, la paciencia. Pasaron las semanas en un extraño silencio. Me había alejado de la empresa que él decía que era toda suya, pero mi mente nunca la abandonó del todo. Llenaba mis días con proyectos independientes, consultorías aquí y allá, lo justo para mantener la mente ocupada y mi nombre activo en el sector. Pero cada vez que sonaba mi bandeja de entrada, una pequeña parte de mí se preguntaba si sería alguien de la empresa. Una disculpa. Una filtración. Un error. Cualquier cosa. Y entonces, una mañana, sucedió. Estaba tomando un café tibio en mi pequeña oficina en casa cuando recibí un correo electrónico anónimo con el asunto. Tienes derecho a saberlo. Sin saludo. Sin nombre. Solo una línea de texto y 2 archivos adjuntos. La línea decía: están moviendo acciones en secreto. No deberías ver esto. Abrí el primer archivo adjunto. Era un documento que reconocí al instante, un libro mayor de accionistas. Recordaba el formato porque había ayudado a crearlo en los primeros días, cuando solo intentábamos parecer legítimos ante los inversores. Pero este tenía una fecha reciente, y mi nombre no aparecía por ninguna parte. Eso no fue lo que me sorprendió. Lo que me dejó sin aliento fue un nombre nuevo que aparecía debajo de un enorme bloque de acciones que no recordaba haber asignado nunca. Ese nombre estaba vinculado a una empresa que no reconocía. El segundo archivo adjunto era un registro de transacciones. Se estaban moviendo fondos. La propiedad estaba cambiando de manos. Y el nombre del director general, su nombre, aparecía en todas las autorizaciones. Estaba vendiendo partes de la empresa a escondidas. ¿A quién? Aún no lo sabía. Pero el movimiento silencioso de las acciones significaba que estaba consolidando el control, descargando el riesgo y, muy probablemente, ocultando activos. Solo podía hacer conjeturas sobre por qué lo estaba haciendo. Quizás se estaba preparando para una fusión. Quizás una venta privada. O quizás se había enterado de los rumores y quería asegurarse el control total antes de que alguien como yo pudiera volver a levantar cabeza. Pero lo que nunca esperó era que alguien dentro de la empresa todavía creyera en mí. Lo suficiente como para arriesgarse a enviarme esta información. Me quedé mirando la pantalla durante un largo rato. Me temblaban las manos, no por miedo, sino por la confirmación. No lo había imaginado. No había estado amargado sin motivo. Esto era la prueba. No solo estaba tratando de borrarme. Estaba blanqueando mi contribución y llamándolo estrategia.
Volví a revisar los documentos, leyendo cada nombre, cada transacción, cada firma. Y luego comencé a hacer llamadas. No llamadas enojadas. Llamadas estratégicas. Llamadas tranquilas. A abogados. A inversores que habían estado allí desde el principio. A personas que recordaban la versión de la empresa que tenía 2 fundadores, no uno. Ese correo electrónico no era solo una advertencia. Era una chispa. La primera llama en un bosque que parecía silencioso. Y una vez que se encendió el fuego, no había vuelta atrás. Lo que él intentaba ocultar era ahora un rastro, y yo estaba lista para seguirlo. El correo electrónico había abierto una brecha, y una vez que la atravesé, encontré más de lo que esperaba. Me puse en contacto con un abogado con el que había trabajado en una pequeña adquisición que gestionamos en los inicios de la empresa. Era discreto, perspicaz y me debía un favor. Le envié los documentos del correo electrónico anónimo. A las pocas horas, me llamó con voz tensa y urgente. Me preguntó si sabía que una empresa con mi nombre completo como inversor registrado acababa de adquirir un número considerable de acciones de la empresa de mi ex. Me quedé paralizada. Porque yo no era la propietaria. Nunca había creado una entidad así. Nunca había financiado tal movimiento. Y, sin embargo, ahí estaba. Un inversor silencioso que figuraba bajo mi nombre. Me explicó toda la documentación. La empresa estaba registrada en una jurisdicción neutral, del tipo que se utiliza para mantener la propiedad en secreto. Tenía un ejecutivo registrado, mi nombre completo, mi firma e incluso mi número de identificación. Pero yo nunca había tenido nada que ver con ella. Eso significaba que alguien había falsificado mi información o había utilizado un acceso antiguo que yo había olvidado. Entonces dijo algo que me puso los pelos de punta. Me dijo que el rastro conducía a una sociedad inactiva que yo había constituido años atrás, cuando pensaba que podría lanzar un proyecto en solitario. La había constituido, pero nunca la había utilizado, solo se lo había mencionado de pasada a una persona, a él. De repente, todo cobró sentido. Mi ex había reactivado la empresa a mi nombre. La había financiado y la había utilizado para mover acciones discretamente a un rincón donde pensaba que nadie las encontraría. Al fin y al cabo, parecía que yo estaba al tanto. Pero nunca imaginó que indagaría lo suficiente como para descubrirlo. Supuso que lo había olvidado. Supuso que era demasiado blanda. Demasiado emocional. Demasiado cansada para jugar a este juego. Pero se equivocó. Esa sociedad inactiva se convirtió en mi puerta abierta. Un tecnicismo, sí. Pero uno legal. Si él quería mover acciones a mi nombre, eso significaba que yo tenía derecho a reclamarlas. No a través del drama. No a través de amenazas. Sino a través de maniobras legales que él nunca vería venir. Durante la semana siguiente, trabajé con mi abogado para reafirmar discretamente la propiedad de la sociedad ficticia. Presentamos documentos. Enviamos notificaciones. Restablecimos la documentación. Paso a paso, recuperé lo que él había intentado ocultarme. Me convertí en la legítima operadora de la misma empresa que él había utilizado para diluir mi memoria. Él pensaba que el nombre era solo una sombra. Una formalidad. Pero los nombres tienen poder. Y cuando ese nombre es el tuyo, escrito con tinta negra en documentos legales, se convierte en una llave. Una llave para puertas por las que nadie pensaba que volverías a pasar. Él utilizó mi identidad para ocultarme, yo utilicé su arrogancia para volver a entrar en la habitación, y esta vez no me quedaría callada. Una vez me preguntó por qué nunca había cambiado mi apellido. Fue durante nuestro segundo año juntos, cuando el amor aún perduría en su voz y nuestro futuro parecía un mapa compartido que estábamos desplegando juntos. Lo había mencionado en broma una noche, mientras estábamos tumbados en el sofá, viendo reposiciones nocturnas y planeando un lanzamiento que nos aterrorizaba. Le dije que me gustaba mi nombre.
que tenía algo de mi padre, algo de mi madre, algo profundamente mío. Sonrió, dijo que lo entendía, pero recuerdo cómo sus dedos se detuvieron por un segundo, como si la idea le inquietara más de lo que dejaba entrever. Nunca volví a sacar el tema, pero ahora me alegro de no haberlo abandonado. Ese nombre se convirtió en mi ancla. Estaba impreso en el registro de la empresa inactiva que él había olvidado que yo seguía controlando. Era el nombre legal que figuraba en los documentos de propiedad que él creía que eran solo provisionales. Era la identidad que había intentado borrar, ahora escrita en negrita en los espacios que nunca pensó que nadie revisaría. Al conservar mi nombre, sin quererlo, había construido una fortaleza que él no podía atravesar legalmente sin activar mis derechos. Y eso significaba que yo tenía un asiento en la mesa, lo reconociera él o no. Mi abogado no dejaba de decir que era poético. Dijo que era la primera vez que veía cómo la identidad olvidada de alguien se convertía en el arma que le devolvía su posición. Pero para mí era más que poético, era una advertencia para todas las mujeres a las que alguna vez se les había pedido que desaparecieran de la historia de éxito de otra persona, porque habíamos construido la empresa juntos, pero él esperaba que la historia olvidara esa parte. Al utilizar mi nombre, al vincularlo a estructuras falsas que él daba por sentado que yo nunca volvería a visitar, me entregó sin querer el plano para desmantelar toda su ilusión. Mientras él elaboraba nuevas narrativas para los inversores y cautivaba a la junta directiva haciéndoles creer que él era el único visionario, yo asistía a reuniones silenciosas con contables forenses y analistas corporativos. Cada vez que intentaba mover activos a través de mi nombre, dejaba un rastro. Y yo lo seguía. Aprendí rápido. Más rápido de lo que él jamás hubiera imaginado. Dejé de actuar como la ex que había sido herida y empecé a comportarme como la estratega que había sido ignorada. Lo que él no entendió fue que mi apellido nunca fue solo una preferencia. Era una línea en la arena. Una declaración de que siempre iba a seguir siendo yo misma, incluso si el amor me exigía que me achicharara. Nunca esperé que me salvara. Pero ahora que lo había hecho, me aferré a él como a una armadura. Porque cuando finalmente llegara el día en que volviera a entrar en esa sala de juntas, sería ese nombre, mi nombre, el que no les dejaría otra opción que escucharme, y él no tendría más remedio que recordar quién lo había construido con él, y quién había vuelto para reclamarlo. Casi había olvidado los primeros trámites. En aquel entonces, firmábamos todo nosotros mismos, sin poder permitirnos un abogado. Los contratos se redactaban a altas horas de la noche, se pasaban de un ordenador portátil a otro y se imprimían en una impresora doméstica que se atascaba cada 5 páginas. Éramos ingenuos, pero a nuestra manera éramos minuciosos. En algún lugar de esa montaña de acuerdos, entre palabras de moda y proyecciones optimistas, había una cláusula en la que yo había insistido. Él había puesto los ojos en blanco cuando la añadí, la consideraba innecesaria. Pero yo había leído suficientes blogs de negocios como para saber que las rupturas en las sociedades pueden ser brutales, especialmente cuando el amor y la propiedad se entremezclan. Así que lo dejé claro. Si alguna de las partes intentaba transferir acciones a otro nombre sin el consentimiento formal de la otra, la parte original podría invocar una cláusula de protección y exigir una congelación para su revisión. Él se rió y lo firmó de todos modos. En aquel entonces, pensaba que nunca nos separaríamos. Ese tipo de confianza hacía que las firmas parecieran inofensivas. Pero aprendí que la confianza puede volverse venenosa cuando no se protege. Y ahora, años después, esa cláusula olvidada se convirtió en mi arma más afilada. Una vez que mi equipo legal confirmó que la empresa inactiva que él había utilizado para mover las acciones estaba registrada a mi nombre, revisamos todos los acuerdos iniciales que habíamos firmado. Fue mi abogado quien lo encontró, escondido en un documento titulado Intención de los fundadores. La cláusula aparecía al final de la página 6, escrita en un lenguaje sencillo, casi como una nota al pie. Pero estaba ahí. El tipo de cláusula que podía deshacer todo lo que había hecho recientemente. El siguiente paso era delicado. Teníamos que invocar la cláusula sin descubrir nuestras cartas.
Si éramos demasiado agresivos, él presentaría una contrademanda. Si nos mostrábamos demasiado pasivos, se cerraría la ventana de oportunidad. Así que enviamos una consulta formal a través del canal de inversores silenciosos, solicitando aclaraciones sobre el calendario de transferencia de acciones. El texto era educado, casi genérico, pero para alguien que conocía el acuerdo original, era una señal de alarma, porque solo una persona tenía derecho a levantar esa bandera: yo. Y en cuanto viera mi nombre junto a esa cláusula, sabría que lo recordaba. Podía imaginarme su cara cuando lo leyera. Cómo se le tensaría la mandíbula. Cómo intentaría recuperar un control que ya no tenía. Durante años se había convencido a sí mismo de que yo estaba fuera del juego. Nunca pensó que volvería con algo más que sentimientos heridos. Pero ahora yo tenía algo más fuerte que las emociones. Tenía un documento con su firma. Uno que había firmado pensando que el amor duraría más que la legalidad. Pero el amor no duró. Y la ley tenía más memoria que él. Esa cláusula no era una laguna jurídica, era una puerta, y yo acababa de abrirla, en silencio, estratégicamente, y con la fuerza justa para que supiera que esta vez no iba a apartarme, iba a intervenir. En el momento en que activé la cláusula, sentí que el aire cambiaba. No hubo ningún enfrentamiento dramático, no recibí ninguna llamada suya, solo una serie de movimientos repentinos por parte del departamento jurídico de la empresa. Mi abogado empezó a recibir respuestas vagas. Correos electrónicos que eludían el tema. Confirmaciones retrasadas. Peticiones repetitivas de aclaraciones. Era una estrategia clásica. Intentaban ganar tiempo, esperando que me cansara o dudara de mí misma. Pero no sabían que ya me había preparado para una larga batalla. Ya no se trataba de venganza. Se trataba de reclamar lo que había ayudado a construir y lo que ellos creían haber enterrado bajo el silencio y los tecnicismos. Luego llegaron las cartas. La primera era fría y profesional. Una orden de cese y desistimiento de su equipo legal en la que afirmaban que yo estaba tergiversando los intereses de una empresa en la que ya no tenía ningún cargo público. La ironía era ridícula. Habían borrado mi nombre de todos los comunicados de prensa y presentaciones, pero se habían olvidado de que yo todavía tenía vínculos legales ocultos en los cimientos. Vínculos que ellos mismos habían creado. La segunda carta tenía un tono más educado. Una sugerencia de que resolviéramos amistosamente cualquier malentendido pendiente, con una oferta económica simbólica. Incluso insinuaron un posible puesto de consultoría. Un nuevo título, sin poder. Una palmadita en la cabeza y un cheque para que me fuera. No respondí a ninguna de las dos. Aprendí que el silencio inquieta más que la ira. Y mientras ellos se apresuraban a cerrar puertas, yo seguía encontrando ventanas. Uno a uno, empezaron a ponerse en contacto conmigo personas del pasado. Antiguos empleados. Antiguos socios. Clientes que recordaban los primeros días y sabían que mi huella estaba en todo. Los rumores comenzaron a extenderse y, con ellos, la preocupación. Porque por mucho que intentes enterrar el legado de alguien, solo hace falta una persona que empiece a hacer las preguntas adecuadas. Intentaron pintarme como una persona emocional. Dijeron que estaba amargado. Que no entendía lo rápido que había evolucionado la empresa. Impulsaron esta narrativa a través de comentarios sutiles en reuniones y mensajes estratégicos a la junta directiva. Pero subestimaron una cosa: mi silencio no era debilidad, era estrategia, y mientras ellos jugaban a la defensiva con distracciones y tácticas dilatorias, yo preparaba mi siguiente movimiento, uno que no llamaría a la puerta educadamente, sino que llegaría con la autoridad de la propiedad. Habían subestimado la cláusula, subestimaron mi capacidad para reunir a las personas adecuadas en silencio, y, sobre todo, habían subestimado lo bien que conocía la empresa. Yo había ayudado a escribir su ADN. Y ese tipo de conocimiento no se puede borrar con nuevos logotipos o dossiers de prensa revisados. Pensaban que me estaban echando discretamente.
Pero lo que realmente estaban haciendo era dibujar un mapa. Un mapa que llevaba directamente a las grietas de su poder. Y con cada nueva maniobra legal que intentaban, me mostraban exactamente dónde presionar, no con ruido, sino con precisión, porque cuando volviera, no sería con ruido, sería con el tipo de silencio que cambia toda la sala. Justo cuando pensaba que había visto todas las cartas que podían jugar, apareció una nueva. Llegó tarde una noche, mientras revisaba de nuevo la estructura financiera de la empresa y contrastaba los cambios de accionistas con mi equipo jurídico. Mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Sin presentación. Solo una línea de texto que me dejó helada. Estás más cerca de lo que creen. Revisa las actas de la última reunión estratégica. Me quedé mirando la pantalla, sin saber si era una broma, un farol o algo mucho más revelador. Antes de que pudiera responder, llegó un segundo mensaje. Adjuntaba un PDF. Titulado simplemente, Resumen confidencial de la reunión de la Junta Directiva. Dudé un momento antes de abrirlo. Cuando lo hice, encontré exactamente lo que nunca esperaba ver por escrito. Mi nombre. No con cariño. Ni con respeto. Solo como un riesgo. Un problema. Una posible perturbación si alguna vez reaparecía con peso legal. Habían hablado de mi correo electrónico. De la cláusula que había activado. Al parecer, uno de los miembros del consejo había preguntado si se podía ignorar. Otro había expresado su preocupación por la imagen. Que si se corría la voz de que la empresa había expulsado a una fundadora y ahora se enfrentaba a una demanda judicial por su parte, eso dañaría la confianza de los inversores. Pero el director general, mi ex, los había tranquilizado. Había dicho: sé cómo piensa. Armará jaleo, pero no tiene poder. Solo quiere que la escuchen. Lo superaremos. Leer esas palabras fue como tragar fuego, no porque me subestimaran de nuevo, sino porque él seguía pensando que yo actuaba por emoción en lugar de por pruebas. Lo que no sabía era que, al poner esas palabras por escrito, habían abierto otra puerta. Porque si yo era un lastre que se discutía en una reunión estratégica y ellos estaban eludiendo a sabiendas cláusulas legales de los acuerdos fundacionales de la empresa, eso pasaba de ser una maniobra civil a entrar en el terreno de la mala conducta corporativa. Reenvié el documento a mi abogado. Me llamó en cuestión de minutos, con una voz más aguda que nunca. Esto lo cambia todo, me dijo. Ya no se trataba solo de equidad. Ahora era una cuestión de transparencia y gobernanza, y el hecho de que alguien de dentro hubiera filtrado la información significaba que no estaba solo. Alguien estaba observando. Alguien de dentro estaba cansado de las mentiras, cansado de ver cómo el legado que habíamos construido era reescrito por la ambición y la arrogancia. No intenté rastrear el número. No pregunté quién era. Entendí lo que significaba el silencio. Al igual que yo lo había utilizado para encontrar el camino de vuelta, ellos lo estaban utilizando para ofrecerme un mapa. Volví a leer el mensaje antes de borrarlo de mi teléfono. Estás más cerca de lo que creen. La verdad era que ya no estaba llamando a la puerta, ya estaba en el pasillo, y la sala de juntas estaba a solo unos pasos. La sala de juntas estaba a solo unos pasos, pero antes de poder reclamar el asiento que me habían negado, necesitaba consolidar algo mucho más importante que los recuerdos o los documentos legales. La propiedad. Una propiedad real, visible e innegable. Tenía mi nombre en un papel. Tenía pruebas de mis primeras aportaciones. Tenía cláusulas y contratos. Pero lo que necesitaba ahora era una baza que no pudiera ser ignorada ni manipulada con la retórica de la sala de juntas. Así que entré solo en el banco, vestido con una tranquila determinación y armado con documentos que ellos esperaban que nunca volviera a ver. No era un banco cualquiera, era la institución que gestionaba las cuentas de garantía bloqueadas de la empresa y los fondos fiduciarios de los inversores. Cuando empezamos, fui yo quien abrió las primeras cuentas. Mi nombre figuraba en los primeros libros de contabilidad, como segundo firmante en caso de decisiones de emergencia. Lo recordaba porque él había insistido en que me incluyeran.
por si acaso le pasaba algo. Eso fue hace años. Probablemente, él supuso que la cuenta se había actualizado hacía tiempo para reflejar su reinado en solitario. Pero la arrogancia a menudo olvida limpiar el papeleo que construyó el imperio en primer lugar. La recepcionista tomó mi nombre y apenas levantó la vista. Pero cuando me acompañaron a la sala privada para clientes y presenté mis credenciales, el tono cambió. El director del banco revisó los formularios de autorización. Frunció el ceño cuando llegó a las firmas más antiguas. Me preguntó si era consciente de mi posición en la cuenta corporativa conjunta inactiva. Asentí. Le pregunté si había sido desactivada oficialmente. Me dijo que no, a menos que ambas partes dieran su consentimiento. Sonreí educadamente. Luego coloqué el documento más reciente sobre el escritorio. Mi autoridad restablecida a través del canal de inversores silenciosos. Mostraba claramente la propiedad legal. Las acciones que él había trasladado a la empresa ficticia estaban ahora bajo mi control verificado. El gerente hizo una pausa y luego se excusó para hacer una llamada. Me quedé allí sentado, contemplando el horizonte de la ciudad reflejado en la ventana, pensando en cuántas veces había entrado en edificios con él a mi lado. Ahora, volvía a atravesar esas mismas puertas solo, pero no vacío. Tenía la historia de mi parte, tenía paciencia, tenía pruebas. Cuando el gerente regresó, su tono había cambiado. Confirmó que mi acceso ya estaba activo. Podía ver las cuentas. Podía solicitar registros financieros. Incluso podía retener los pagos pendientes a los accionistas si la actividad parecía violar alguna parte del acuerdo original. En ese momento, ya no era el ex que había sido descartado. Era una entidad reconocida. Una fuerza legal. Un nombre dentro de la empresa. Le di las gracias y salí del banco en silencio. Sin dramas. Sin titulares. Solo el eco de mis pasos en el suelo de mármol. El tipo de pasos que anuncian un cambio. El tipo de pasos que suenan como la justicia en camino. Salir del banco ese día fue como despojarme de una vieja piel. La ciudad parecía la misma, pero algo dentro de mí había cambiado. Antes había salido de instituciones sintiéndome pequeña, ignorada, invisible. Pero esta vez salí con el poder guardado discretamente en el bolsillo de mi abrigo. Tenía acceso. Tenía influencia. Pero, sobre todo, tenía claridad. Ahora necesitaba reconstruir las partes de mí que él creía haber roto, y tenía que hacerlo sin darle ni una pista de que iba a volver. Así que empecé por lo único que él nunca podría controlar, yo misma. Dejé de seguir sus entrevistas, borré las fotos antiguas y cerré las cuentas de correo electrónico que habíamos compartido. Cambié mi número de teléfono, corté los lazos con las personas que solo sabían hablar de él. Luego me dediqué por completo a mi trabajo. Acepté pequeños trabajos de consultoría, startups tecnológicas, estrategias de marca. Empecé con un cliente, luego dos. La noticia se extendió discretamente. La gente recordaba lo que podía hacer. Algunos se sorprendieron al volver a verme, otros no, pero nadie me preguntó por él. Me preguntaban por mí. Por primera vez en años, pude responder a esas preguntas sin encogerme. Aprendí a decir mi nombre con confianza, no como su antigua socia, no como una mujer despreciada, sino como estratega, como constructora, como fundadora por derecho propio. Estudié derecho mercantil hasta altas horas de la noche, observé las tendencias del mercado, creé un pequeño equipo de profesionales que no conocían mi pasado, solo mis habilidades. Cada factura que enviaba era otro ladrillo en los cimientos de la vida que él asumió que yo no podría construir sin él. Cada cliente que conseguía era un silencioso recordatorio de que nunca había necesitado su sombra para brillar. Nunca hablaba de lo que había pasado, ni a las personas nuevas de mi vida, ni siquiera a las que habían sido testigos del desmoronamiento. El pasado era una lección, no un lugar. Lo que quería ahora era impulso, un impulso silencioso, constante e imparable, y con cada paso adelante me acercaba más a la versión de mí misma que él era demasiado ciego para ver. Lo que él no sabía era que ya estaba participando en llamadas del sector, que había vuelto a conectar con dos de nuestros primeros inversores, que uno de ellos se había ofrecido a respaldar mi próxima aventura.
Pero les dije que tenía otros planes, más grandes. Porque ya no se trataba de empezar de cero. Se trataba de terminar lo que habíamos empezado. Y terminarlo con la verdad finalmente de mi lado. Él pensaba que me había dejado atrás. Pensó que desaparecería por el retrovisor mientras él elaboraba su nueva narrativa. Pero yo no era un reflejo en la distancia. Era la tormenta que se cernía justo más allá de su campo de visión, y cuando llegara, no lo haría con furia, llegaría con silencio, estrategia y una fuerza innegable. Mientras reconstruía mi mundo ladrillo a ladrillo, mantuve un pie en las sombras, no porque me estuviera escondiendo, sino porque el momento oportuno lo era todo. Mi abogado me llamó una mañana con voz llena de tensión y triunfo. Había encontrado algo. Una laguna jurídica tan escondida en los documentos de la fusión que incluso el nuevo equipo legal de la empresa la había pasado por alto. Estaba relacionada con la entidad original que gestionaba los derechos de propiedad intelectual de la marca. Yo había creado esa entidad durante nuestro primer año de actividad. Era una de las pocas cosas que había controlado por completo desde el principio, porque a nadie más le importaba la propiedad intelectual. Me dijo que solo era papeleo. Pero ese papeleo resultó ser más que una formalidad. Era la columna vertebral de la identidad de la empresa. Sin él, no podían licenciar el nombre, no podían renovar las marcas registradas, no podían presentarse legalmente con la marca actual. Y aquí estaba el giro. Yo seguía siendo el propietario. Mi abogado me lo explicó así. Habían asumido que la propiedad intelectual se había transferido durante una fusión rutinaria con una filial. Pero el contrato original tenía una cláusula de transferencia diferida. Exigía la aprobación de la junta directiva en un plazo determinado. Ese plazo había vencido sin ratificación. En términos más sencillos, habían estado operando bajo una marca que ya no les pertenecía por completo. Y eso me daba ventaja. Más que las acciones. Más que el acceso. Me daba control sobre la imagen pública de la empresa. Mientras asimilaba la noticia, recordé algo que me dijo mi abuelo cuando era joven. Era un hombre tranquilo, nada ostentoso ni ruidoso, pero con una agudeza que dejaba huella. Una vez dijo que la persona más peligrosa en una habitación es aquella que no tiene nada que demostrar y todo que proteger. En aquel momento, no entendí del todo lo que quería decir. Pero ahora tenía todo el sentido del mundo. No volvía para demostrar que me habían hecho daño. No volvía para armar jaleo. Volvía para proteger lo que había ayudado a crear. No solo la empresa, sino mi propio nombre. Mi propio legado. Mi propia verdad. Con esta laguna legal, tenía algo que ninguna campaña de prensa ni votación en la sala de juntas podía anular, un derecho legal, el control de la marca registrada, la cara del imperio que habían construido sin mí seguía siendo mía sobre el papel. Habían pasado tanto tiempo tratando de echarme discretamente que se olvidaron de comprobar las cerraduras de la puerta principal. Y ahora yo tenía las llaves. Le pregunté a mi abogado cuánto tardaríamos en actuar. Me dijo que ya lo habíamos hecho. El papeleo ya estaba en marcha. Esa misma mañana se había enviado una notificación formal de investigación sobre los derechos de marca registrada al responsable de cumplimiento normativo de la empresa. Para cuando la recibiera, yo estaría preparándome para entrar en la siguiente reunión, no como un invitado, ni como un fantasma del pasado, sino como la persona cuyo nombre ya no podía ser borrado. Podría haber dicho algo antes. Podría haber protestado cuando apareció el primer titular que borró mi nombre. Podría haber exigido reconocimiento cuando los inversores brindaron por él como el único genio detrás de la empresa. Pero no lo hice. Dejé que el silencio creciera a mi alrededor porque sabía que el orgullo se alimenta de la percepción, y la percepción se puede manipular. Así que desaparecí estratégicamente. Dejé que pensaran que estaba acabado. Que me había tomado la derrota como algo personal y me había marchado con nada más que amargura. Dejé que pensaran que estaba arruinado. No fue fácil. Hubo días en los que quise corregir la narrativa, días en los que quise denunciar las mentiras. Pero cada vez que sentía la necesidad de hablar, recordaba las palabras de mi abuelo. Protege más de lo que demuestras.
Así que me desnudé ante la opinión pública. Sin entrevistas. Sin amenazas legales. Incluso rechacé una invitación a un podcast discreto que me habría permitido contar mi versión. En cambio, me centré en acumular poder en silencio. Sabía que si pensaban que no tenía recursos, ni apoyo, ni influencia, se descuidarían. Y así fue. Se pavoneaba en las conferencias como si yo nunca hubiera existido. Firmaba acuerdos dando por sentado que nunca volvería. Pero yo estaba observando. Los vi cambiar de imagen con mi propiedad intelectual. Los vi utilizar material promocional que yo había diseñado. Los vi recaudar dinero utilizando el lenguaje que yo había escrito una vez, a altas horas de la noche, cuando aún construíamos sueños juntos. Y les dejé. Porque cada movimiento que hacían solo servía para dejar más pruebas escritas. Y cuanto más tiempo creían que estaba fuera del juego, menos cuidadosos eran. La imagen de mí como la ex resentida les venía bien. Les hacía sentir cómodos. Y la comodidad genera errores. Les dejé dar vueltas a esa imagen hasta que se convirtió en una realidad en sus mentes. Creían que solo estaba observando desde fuera. Quizás todavía estaba enfadada. Quizás todavía estaba de duelo. Nunca pensaron que me estaba preparando. Pero eso es lo que tiene la estrategia. Nunca se anuncia. Espera el momento exacto en el que la ilusión de control es más fuerte. Y entonces ataca donde nadie mira. Los rumores habían llegado incluso a antiguos compañeros de trabajo. Uno me contó que había bromeado en una cena diciendo que probablemente estaba trabajando por cuenta propia solo para sobrevivir, que había perdido mi ventaja. Casi me echo a reír cuando lo oí, porque no estaba sobreviviendo, estaba estudiando. Estaba reescribiendo todas las historias que ellos creían que habían terminado, y cada hora que me despreciaban, yo añadía otra capa al plan que ellos no podían ver venir. Cuando se dieran cuenta de que no estaba arruinado, no solo sería solvente. Sería poderoso. No porque gritara más fuerte, sino porque les dejé hablar mientras aprendía dónde estaban atados todos los hilos de la empresa, y ahora estaba listo para tirar de ellos, uno por uno. Antes de que todo se quedara en silencio entre nosotros, hubo una última llamada telefónica. Ocurrió pocos días antes del cambio de imagen de la empresa, antes de que él se posicionara públicamente como único fundador y visionario. Lo recuerdo vívidamente porque fue la primera vez que no se molestó en fingir, sin encanto, sin disculpas, solo un tono cuidadosamente medido, como si estuviera hablando con una antigua empleada que se había quedado más tiempo del debido. Se había enterado de algunos rumores. Los inversores murmuraban sobre mi nombre, que seguía apareciendo en los registros legales. Un periodista se había puesto en contacto conmigo para pedirme una cita que nunca concedí. Me llamó a altas horas de la noche, como solía hacer cuando algo le preocupaba. Pero esta vez, la calidez había desaparecido. Empezó con una charla trivial, me dijo que esperaba que estuviera bien, me preguntó si seguía trabajando como consultora. Era el tipo de preocupación falsa que parecía más un reconocimiento que una conversación. Respondí educadamente, pero de forma vaga. Tuve cuidado de no mostrar mis cartas. Luego fue al grano. Me preguntó si había visto las últimas novedades de la junta directiva. Le dije que no. Hizo una pausa y luego me dijo que la empresa se estaba reestructurando y que la marca cambiaría ligeramente. Afirmó que era solo por negocios, nada personal. Luego vino la parte que nunca olvidaré. Dijo: creo que es hora de que ambos sigamos adelante. No hay necesidad de indagar en el pasado, solo complica las cosas. Me quedé en silencio. Él continuó: si todavía te aferras a algo legalmente, tal vez sea hora de dejarlo ir. Te mereces la paz. Esa palabra, paz, cayó como una piedra en mi pecho. No se refería a la sanación. Se refería al silencio. Se refería a la rendición. Quería que me disolviera silenciosamente en el fondo para poder seguir reescribiendo la historia. Entonces me di cuenta de que esa llamada no era una cortesía. Era una advertencia disfrazada de preocupación. Sabía que algo se avecinaba.
Quizás no todo, pero lo suficiente como para inquietarlo. Y este era su intento de controlar la narrativa por última vez. Le dije que agradecía la llamada y que le deseaba lo mejor. Eso fue todo. No mostré ira. Ni pelea. Solo elegancia envuelta en moderación. Porque lo que él no entendía era que el silencio que le ofrecí aquella noche no era sumisión, era poder. Terminé la llamada sin despedirme, dejé el teléfono y me quedé mirando al techo durante un largo rato, dejando que el último hilo que nos unía se disolviera en la nada. Esa fue la última vez que hablamos. No hubo mensajes. Ni intentos de contacto. El respeto que alguna vez existió había quedado enterrado bajo la ambición y el miedo. Pero no lo lamenté. Esa llamada confirmó lo que ya sabía. Él me veía como un cabo suelto. Algo que había que atar antes de que se deshilachara demasiado. Lo que no sabía era que yo ya estaba deshaciendo los cimientos bajo sus pies. Y él me había dado una razón más para seguir adelante. La noche después de nuestra última llamada, no pude dormir. No porque tuviera el corazón roto. Esa parte de mí ya había sanado hacía tiempo. No podía dormir porque sabía que el final había comenzado. Su voz aún resonaba en mi mente, pulida y vacía, pidiéndome que lo dejara ir, que siguiera adelante, que eligiera la paz. Pero yo ya había elegido la paz. El tipo de paz que llega cuando la justicia es metódica y silenciosa. Así que hice algo que le habría hecho reír si lo hubiera sabido. Compré una empresa fantasma. No era nada glamuroso. Era una empresa antigua e inactiva que en su día había tenido activos tecnológicos antes de caer en el olvido. La compré de forma legal y discreta, a través de una agencia de holding sin vínculos públicos con mi nombre. Lo hice por una razón. Tenía una estructura única que permitía su adquisición bajo cláusulas específicas vinculadas a asociaciones heredadas. Y lo que es más importante, todavía tenía una red de contactos con inversores que se solapaba con su actual consejo de administración. No era la empresa fantasma que él había utilizado. Era una nueva. La mía. Y a través de ella, empecé a hacer algo que nunca habían previsto. Compré su empresa poco a poco. No directamente. Eso habría despertado sospechas. Actué a través de intermediarios. Ofertas discretas por acciones infravaloradas. Compras estratégicas durante cambios de liquidez internos. Todo legal. Todo bajo el radar. Llevó tiempo. Paciencia. Meses de cuidadosa navegación por canales secundarios y rumores. Pero lo conseguí. Cuando su equipo legal se dio cuenta de que algo estaba cambiando, mi empresa fantasma había adquirido lo suficiente como para despertar inquietud, no la mayoría, todavía no, pero lo suficiente como para llamar la atención, lo suficiente como para que se me considerara una voz importante, lo suficiente como para presentarme en la reunión del consejo con credenciales que no podían ignorar. Recuerdo el momento en que mi abogado me llamó para confirmarlo. Simplemente dijo: «Ya estás dentro». Cerré los ojos y dejé que el silencio se instalara. Me sentí como si estuviera al borde de un precipicio, no para caer, sino para mirar finalmente hacia abajo y darme cuenta de lo alto que había subido. Todo lo que habían utilizado para borrarme, el papeleo, las lagunas legales, las estructuras ocultas, lo había convertido en herramientas para mi regreso. La ironía era perfecta. Él se había burlado de mí una vez por ser demasiado blando, por no tener agallas para los negocios duros, pero ahora yo era dueño de una parte de su imperio a través de una estructura que él nunca habría respetado lo suficiente como para investigar. Lo que no entendió es que el poder real no grita. Susurra. Firma contratos en silencio. Llega sin avisar y se sienta a la mesa como si siempre hubiera pertenecido allí. No quería venganza, quería restauración. Y ahora, con una firma, un nombre de empresa y un rastro de pruebas, no iba a volver para pedir mi puesto. Ya había comprado la silla, solo quedaba tomarla, a la vista de todos, de forma oficial, en la próxima reunión.
Después de que mi empresa ficticia obtuviera el capital suficiente para que pudiera asistir a la próxima reunión de la junta directiva, esperé. No anuncié mi presencia. No avisé a la prensa ni envié ningún mensaje directo. Simplemente esperé lo inevitable. Su equipo legal tendría que enviarme una invitación. El protocolo lo exigía. Cualquier accionista por encima de un determinado umbral tenía derecho a asistir y a ser escuchado. Pero pasaron los días, luego una semana. Silencio. Sabía lo que estaban haciendo. Estaban ganando tiempo. Intentaban retrasar la reunión o, peor aún, diluir mis acciones antes de que se celebrara. Pero entonces, de la nada, llegó un correo electrónico del secretario de la empresa. Cortés. Conciso. Aparentemente oficial. Decía que se iba a celebrar una reunión informal con los accionistas, en un lugar fuera de la empresa, y que se agradecería mi presencia. Venía con un PDF adjunto, sin membrete oficial, pero con un formato muy similar. Lo miré fijamente durante un momento, y luego sonreí. Intentaban desviarme. Marginarme con una reunión ficticia mientras la verdadera reunión de la junta directiva se celebraba en otro lugar. Una distracción envuelta en cortesía. Seguían creyendo que era ingenuo, que no me daría cuenta de la diferencia horaria, que me perdería la verdadera reunión programada para el día siguiente en la sede central. Lo que no sabían era que ya había hablado con otro miembro de la junta. Uno que se había desilusionado con los constantes reajustes y manipulaciones del director general. Me había confirmado la fecha, la hora y el lugar reales de la reunión oficial de la junta, y me había advertido: están nerviosos, están tratando de impedir que entres por la puerta. Era casi divertido. Lo lejos que estaban dispuestos a llegar para preservar su ilusión. El director general se creía muy listo, pensaba que estaba gestionando una amenaza. Pero lo que estaba haciendo era cavar su propia tumba. Al enviar esa invitación falsa, había infringido las normas de procedimiento y había activado una cláusula que yo estaba dispuesto a utilizar. Los estatutos eran claros. Cualquier intento de engañar o excluir a una parte interesada válida invalidaba las decisiones de la reunión hasta que todos los miembros con derecho a voto hubieran sido reconocidos formalmente. Al intentar excluirme, me había dado más poder. Ordené a mi equipo jurídico que acusara recibo de la invitación, pero con una corrección formal. No asistiríamos a la sesión informal. Estaríamos presentes en la reunión del Consejo registrada, tal y como se reconocía en el acuerdo de accionistas. El tono era profesional. Frío. No agresivo, pero innegable. Lo firmé con mi nombre completo y el título que él nunca esperaba volver a ver. Accionista fundador. Y luego esperé. El juego ya no era silencioso, estaba cambiando de perspectiva. Cada movimiento que hacía en secreto ahora proyectaba sombras que yo podía seguir. Habían intentado despistarme con un señuelo, pero yo ya había trazado el mapa de la sala, y no iba como invitado, iba como propietario. Llegó el día de la reunión del consejo, y me planté frente al edificio acristalado donde todo había comenzado. No sentí la adrenalina ni el nerviosismo que esperaba. En cambio, sentí una gran calma. Una sensación de inevitabilidad. Sabía lo que iba a pasar y sabía cómo iba a manejarlo. El edificio se alzaba ante mí como un monumento a todo lo que habíamos construido juntos, todo lo que él había intentado borrar. Pero yo no estaba allí para librar una batalla. Estaba allí para recuperar lo que era mío. Ya había recorrido esos pasillos antes, pero hoy era diferente. Hoy, los suelos de mármol parecían resonar con más fuerza bajo mis tacones. Las mismas recepcionistas que antes me sonreían ahora se ponían rígidas cuando entraba en el vestíbulo. Veía cómo sus ojos se dirigían a la pantalla de la recepcionista mientras buscaban mi nombre en la lista. No había sorpresa, solo un reconocimiento tácito. Les habían informado, sabían que iba a venir, y aunque intentaban parecer tranquilos, podía sentir la tensión que se respiraba en la sala. Mi abogado caminaba a mi lado, con actitud serena y mirada aguda, pero yo veía cómo observaba cada movimiento, cada reacción, buscaba cualquier cosa que pudiera inclinar la balanza a su favor.
Cuando se abrieron las puertas del ascensor en la última planta, la sala de juntas estaba delante de nosotros. En cuanto salí del ascensor, todas las miradas se posaron en mí. Los ojos del director general se clavaron inmediatamente en los míos. Su rostro se tensó durante una fracción de segundo antes de disimularlo con una sonrisa forzada, el tipo de sonrisa que solo alguien que ha pasado años fingiendo puede esbozar. Detrás de él, pude ver al resto de los miembros de la junta sentados alrededor de la mesa, con expresiones que mezclaban curiosidad, escepticismo y cálculos silenciosos. Todos esperaban algo, pero nadie estaba preparado para esto. Nadie estaba preparado para mí. Me quedé quieto un momento, dejando que el peso de la sala se asentara. No dije nada. No era necesario. El silencio se prolongó durante lo que me pareció una eternidad. Esperaban a que yo hablara primero, a que rompiera el hielo, pero yo sabía que no podían ocultar el cambio en el ambiente. Las relaciones de poder ya no eran las mismas. Me habían subestimado, asumiendo que sería fácil despedirme, pero allí estaba yo, armada legalmente, con todo listo para reclamar lo que me correspondía. Finalmente, me acerqué a la mesa. Mi abogado se sentó frente a mí, su presencia reforzando la tranquila certeza de que no estaba allí para negociar ni suplicar por un puesto. El director general carraspeó, intentando recuperar el control de la sala, pero pude ver la incertidumbre en sus ojos. Ya no era él quien llevaba la batuta, era yo. Con una suave sonrisa, deslicé los documentos formales por la mesa, los que probaban mi derecho legítimo a la empresa. Los que harían oficial esta reunión. No se trataba de una adquisición. Se trataba de una reclamación. Mi voz cortó el aire, firme e inquebrantable, mientras decía: «Empecemos, ¿les parece?» Y en ese momento, me di cuenta de que ya no era una extraña mirando desde fuera. Estaba en casa. El silencio que siguió a mis palabras no era vacío. Estaba lleno de la tranquila conmoción de la comprensión que se extendía por la sala como una corriente lenta y constante. Nadie se movió. Nadie habló. Incluso la secretaria de la Junta, que se disponía a tomar notas, se quedó paralizada con el bolígrafo suspendido en el aire. Pero la reacción más reveladora vino de él. El hombre que una vez conoció todas las versiones de mí. El hombre que creía que nunca volvería. Su mandíbula no solo se abrió en una sorpresa teatral. Se abrió en incredulidad. En el tipo de silencio atónito que solo se produce cuando la realidad que has construido con tanto cuidado comienza a deslizarse entre tus dedos. Alargó la mano hacia la carpeta que había deslizado sobre la mesa. Sus manos se movían más lentamente de lo habitual. Esta vez no mostraban confianza. Solo cautela. Dentro estaban los documentos que confirmaban mi actual condición de propietaria, mis derechos legales como accionista y el alcance total de las adquisiciones de la empresa ficticia, ahora consolidadas a mi nombre, cada porcentaje, cada cláusula, cada fecha, todo expuesto en blanco y negro, indiscutible. La abrió, hojeó las páginas rápidamente, luego con más cuidado, y luego me miró como si viera un fantasma. Pero yo no era un fantasma. Era el artífice de la parte de la empresa que él había intentado olvidar. Era el nombre olvidado en un contrato que no había expirado. La presencia silenciosa en los sistemas que él daba por desaparecida. Y ahora, mi nombre no aparecía al pie de un documento ni escondido en la letra pequeña. Estaba en la portada, en negrita, justo debajo del título. Notificación de derechos del accionista principal. Miró a los miembros del consejo como buscando apoyo, pero sus rostros ya habían comenzado a cambiar. Uno bajó la vista hacia sus notas. Otra se recostó en su silla con los brazos cruzados, con la mirada fija en mí en lugar de en él. Estas eran las personas que habían sonreído ante sus pulidas presentaciones, que habían creído la versión de los hechos que él les había contado durante almuerzos de empresa y elegantes presentaciones. Pero ahora empezaban a preguntarse qué más les había ocultado. Porque nada es más alarmante que un nombre que reaparece en lugares que creías borrados. Intentó hablar, pero las palabras le salían entrecortadas. Algo sobre un malentendido. Algo sobre la necesidad de una aclaración.
Le dejé terminar, luego me incliné ligeramente hacia adelante y dije, no hay ningún malentendido, simplemente se te olvidó leer la letra pequeña. Mi tono era tranquilo, no condescendiente, solo firme, no necesité levantar la voz. El papeleo ya había hablado por mí. El director general, que una vez había reescrito la historia con facilidad, se encontraba ahora cara a cara con la parte que no podía borrar. Yo, la mujer a la que había subestimado, la mujer a la que había descartado por ser demasiado emocional para los negocios. Y en ese momento, mientras estaba allí sentado mirando la carpeta con mi nombre, finalmente se dio cuenta de la verdad. No había venido a montar una escena, había venido a hacer una declaración. Y lo había hecho con nada más que el poder de un nombre que él ya no podía ignorar. El silencio que siguió a mi declaración se prolongó como una nube tormentosa que se negaba a desaparecer. Volvió a mirar la carpeta, como si releer los documentos fuera a cambiar su significado de alguna manera. La sala de juntas, que antes era su dominio, ahora parecía un territorio neutral. Nadie salió en su defensa. Nadie me interrumpió. El peso de la verdad era demasiado grande para negarlo. Se aclaró la garganta, con un sonido forzado y quebrado, y finalmente habló. Creo que necesitamos un breve receso antes de continuar, de 5 a 10 minutos. Intentó decirlo con autoridad, pero sonó más como una súplica. Mi abogado se volvió hacia mí, esperando mi asentimiento. Pero no se lo di. Me incliné lentamente, lo justo para que mis palabras llegaran con claridad. No. Continuamos. La sala volvió a quedarse en silencio. Parpadeó, visiblemente desconcertado por la negativa. Era la primera vez, quizá la única, que le decía que no en público. Y le afectó más de lo que esperaba. Porque esta vez no era yo el socio que buscaba la armonía. No era el ex que intentaba hacer las paces. Era el accionista con control documentado y estaba ejerciendo mi derecho a ser escuchado sin demora. Miró a los miembros del consejo, esperando que alguno de ellos apoyara el receso. Ninguno lo hizo. Se quedaron en silencio, algunos asintiendo ligeramente, otros simplemente observando. El control que una vez tuvo se estaba desmoronando. No por la fuerza. No por el escándalo. Sino por la presencia. Mi presencia. No había llegado como una perturbación, sino como un espejo que reflejaba todo lo que él había intentado ocultar. Se recostó lentamente, tratando de recuperar la compostura. Muy bien, dijo, con la voz más tensa ahora. Entonces, escuchemos lo que tiene que decir. Sonaba generoso, como si me estuviera concediendo una oportunidad. Pero todos los presentes sabían que no era así. No era un favor. Era una obligación. Ya no podía detener lo que había comenzado. Abrí mi carpeta y comencé a exponer mi caso, no con ira, sino con hechos. El historial de las acciones, la transferencia de la propiedad, la cláusula de propiedad intelectual que no había cerrado, el intento de exclusión mediante la invitación falsa a la Junta. Cada punto estaba respaldado por documentación, fechas, firmas, confirmaciones. Observé cómo las caras alrededor de la mesa pasaban de la incredulidad a la comprensión. No solo estaban escuchando mis palabras, estaban reconociendo mi posición, y una vez que la gente ve la verdad, no puede dejar de verla. Mientras hablaba, vi cómo sus hombros se encogían ligeramente. No por derrota, sino por comprensión. Ya no se trataba de controlar el discurso. Era un ajuste de cuentas del que no podía salir con palabras. Al rechazar el receso, le había negado la oportunidad de reorganizarse, de darle vueltas, de encontrar una defensa. Había tomado el control de la línea temporal. Y, a medida que continuaba, todos los presentes en la sala tuvieron claro que no había vuelto para vengarme. Había vuelto para recuperar lo que era mío por derecho. Y no me iría sin ello. Podría haberme detenido después de presentar los documentos. Los hechos por sí solos habían cambiado el ambiente en la sala. Pero yo había traído conmigo una pieza más. Una carta. No era legal. No era financiera. Era personal.
Había debatido durante semanas si utilizarla o no, si parecería más emocional que estratégica. Pero no se trataba solo de equidad o contratos. Se trataba de carácter. De la verdad. Y a veces, la prueba más poderosa no se esconde en los números, sino en las palabras pronunciadas cuando nadie debía volver a oírlas. Metí la mano en la carpeta, la saqué y desdoblé las páginas lentamente. Él la reconoció en cuanto vio la letra. Su rostro cambió. La fachada se resquebrajó. Entrecerró los ojos y se inclinó ligeramente hacia adelante, como para detenerme con una sola mirada. Pero yo no lo miré. Miré a la Junta. A las personas que lo habían apoyado, seguido y financiado. Quería que escucharan al hombre que se escondía detrás de la máscara. Esto, dije con calma, es una carta que escribió sobre mí poco después de que dejara la empresa. Nunca me la envió. La recibí a través de una cadena de correos electrónicos que se reenviaron por error a un antiguo asistente. Estaba dirigida a uno de ustedes, miembros de la junta directiva. Dejé que el silencio se prolongara un momento y luego comencé a leer. Al principio era buena, eso hay que reconocerlo, apasionada, creativa, leal hasta la exageración, pero era demasiado emocional, no podía soportar el peso del negocio. Cada vez que algo salía mal, quería hablarlo, sentirlo. Ese tipo de liderazgo funciona en los clubes de instituto, no en empresas multimillonarias. Tuve que tomar decisiones difíciles. Ella nos habría frenado, nunca estuvo hecha para crecer. Las palabras flotaban en el aire como humo. No añadí ningún comentario, no me defendí. Dejé que sus propias palabras hablaran. Alrededor de la mesa, vi cómo la incomodidad se extendía por los rostros. Algunos bajaron la mirada. Uno lo miró directamente con el ceño fruncido. Las mismas personas a las que había intentado impresionar eran ahora testigos de la crueldad casual con la que había escrito sobre alguien que una vez había construido los cimientos junto a él. Abrió la boca, tal vez para explicar, tal vez para negar, pero levanté ligeramente la mano. No hace falta, dije. Son tus palabras. Yo solo las guardé. Volví a guardar la carta en mi carpeta y la dejé sobre la mesa con cuidado. Aquel momento no tenía nada que ver con la venganza. Se trataba de aclarar las cosas. Se trataba de revelar quién había estado realmente detrás de todo este tiempo. Porque la verdad era que nunca me había dejado llevar por las emociones en los negocios. Simplemente me importaba demasiado algo que estábamos construyendo juntos. Y, al final, ese interés se convirtió en mi mayor fortaleza. Lo que él se burlaba en privado era ahora la razón por la que estaba sentada frente a él, con todo lo que él creía haberme quitado. El silencio después de leer la carta se extendió como un cable tenso. Podía sentir la tensión en toda la sala de juntas, no por mí, sino por el peso de sus propias palabras. Había intentado pintarme como frágil, incapaz de liderar, alguien que pertenecía a un segundo plano, pero ahora la Junta había visto las dos caras de la verdad. Habían leído los documentos legales y habían escuchado el subtexto emocional. No había forma de recuperarse de ese tipo de exposición, y aún así, me quedaba una carta por jugar. Volví a meter la mano en mi carpeta y saqué un documento con los bordes dorados y un pesado sello estampado en la esquina. Mi abogado se inclinó ligeramente hacia adelante, anticipando lo que iba a pasar. Este era el momento por el que habíamos trabajado. El momento en que todo cambió. Me levanté lentamente y rodeé la mesa. Coloqué una copia del documento delante de cada miembro de la Junta sin decir una sola palabra. La sala estaba en silencio, salvo por el suave susurro del papel. Algunos dudaron en abrirlo, sin saber si estaban a punto de presenciar otro enfrentamiento. Pero entonces uno de ellos me miró y abrió su carpeta. El resto le siguió. Era la notificación oficial de transferencia de propiedad. No era una propuesta, no era una amenaza, un documento oficial que demostraba que ahora yo era la accionista mayoritaria de la empresa, gracias a las adquisiciones que había realizado discretamente durante meses. La empresa ficticia, los contratos inactivos, la propiedad intelectual. Todo había sido estructurado para esta única declaración. No solo había vuelto a la mesa, había vuelto como la voz más importante de la sala.
Uno de los miembros del consejo se recostó en su silla y exhaló suavemente, murmurando casi para sí mismo: «Lo ha conseguido». Otro hojeó las páginas, examinando las firmas, el sello oficial de la oficina del registrador y el desglose completo de los porcentajes. El director general se quedó paralizado, con el rostro pálido y una expresión de incredulidad. Parecía un hombre que miraba un rompecabezas cuyos bordes cambiaban cada vez que intentaba armarlo. Él había jugado al ajedrez mientras yo reescribía las reglas. Volví a mi asiento y me senté, cruzando las manos con calma delante de mí. Desde la semana pasada, dije, rompiendo el silencio, soy el accionista mayoritario de esta empresa. Esta reunión se desarrollará bajo ese entendimiento. Cualquier voto emitido hoy debe incluir mi autoridad o será invalidado. No levanté la voz. No era necesario. El documento era más elocuente que cualquier cosa que pudiera decir. Nadie discutió. Nadie cuestionó su autenticidad. Porque allí estaba, en blanco y negro, con todos los números contabilizados. No había vuelto para reclamar migajas, ni para exigir disculpas, sino para liderar. Observé sus rostros mientras asimilaban la realidad. La mujer que creían que se había marchado había sorteado todas las barreras que habían construido. Y ahora no tenían más remedio que seguir su ejemplo. Durante unos minutos después de que se revelara la transferencia de propiedad, nadie habló. La junta directiva guardaba silencio, pero no era un silencio pasivo. Era el tipo de silencio que se produce justo antes de una tormenta, o justo después de que ha pasado. Algunos miraban el documento como si volver a verlo pudiera cambiar su significado. Otros miraban a él, al hombre que una vez había dictado cada movimiento en esa sala. Ya no estaba sentado como un líder. Estaba ligeramente encogido, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Pero incluso entonces, el orgullo no le permitía permanecer callado por mucho tiempo. Se apartó de la mesa, lentamente, deliberadamente, como si tratara de reafirmar el control solo con su postura. Tomó una de las copias del documento de transferencia de propiedad y la sostuvo entre sus dedos como si fuera demasiado delicada para ser real. Luego habló. Esto no es vinculante. Tiene que haber un error en la transferencia. Estas adquisiciones se han realizado sin la aprobación del Consejo, lo que viola la cláusula 6 de la política de adquisiciones. Su tono era bajo y firme, pero había un temblor que no podía ocultar. Ese temblor era miedo. Mi abogado lo miró directamente por primera vez, tranquilo, controlado. Abrió su propio archivo y deslizó hacia adelante un segundo documento. La empresa ficticia a través de la cual se realizaron estas adquisiciones ya figuraba como inversor autorizado en el acuerdo original de accionistas. Todas las transacciones se llevaron a cabo de conformidad con los estatutos de la propia empresa, que usted firmó. La única razón por la que se necesita la aprobación de la junta directiva es si la entidad compradora es nueva. No lo era. Llevaba años registrada. Usted mismo la utilizó. Abrió la boca para discutir de nuevo, pero se detuvo. Por un breve instante, todos lo vieron. El destello de reconocimiento. El recuerdo de haber utilizado esa misma empresa fantasma para manipular los libros y transferir acciones discretamente. Nunca había imaginado que se volvería en su contra. Miró a su alrededor, esperando que alguien cuestionara nuestra afirmación, pero la junta permaneció en silencio. No había nadie que viniera a rescatarlo. Nadie dispuesto a interponerse entre él y la verdad. Así no se hacen los negocios, murmuró, casi en un susurro, como si intentara encontrar dignidad en un guión que se había desmoronado por completo. Finalmente volví a hablar, con voz firme y clara. No. Así se hacen los negocios cuando la persona a la que subestimas se niega a desaparecer. Las palabras sonaron en silencio, pero eran innegables. Intentó negar la documentación, pero ésta no necesitaba su aprobación para existir. Simplemente existía. Documentado. Verificado. Legal. Bajó la mirada hacia la mesa.
Había perdido el control de la sala y lo sabía. No porque yo hubiera irrumpido con ira o exigido venganza, sino porque lo había superado con todo lo que él había utilizado contra mí, y ahora la junta directiva no me veía como la socia olvidada, ni como la exnovia resentida, sino como la que había vuelto y había hecho lo que nadie esperaba. Había vuelto más inteligente, y había vuelto con la verdad. Se recostó en su silla, derrotado, pero aún buscando una salida. Sus ojos se movían rápidamente entre los miembros de la junta, con los dedos apoyados en el borde de la carpeta, como si apretarla con más fuerza pudiera impedir que la verdad se difundiera aún más. Pero era demasiado tarde. Los números eran reales. Las firmas estaban verificadas. El silencio en la sala se había vuelto gélido. Aún así, sabía que le quedaba un último arma. Su voz. Esa voz que utilizaba con tanto cuidado en las entrevistas y las reuniones privadas, siempre pulida, siempre calculada. Pero ahora yo tenía algo más. Algo que él nunca imaginó que conservaría. Metí la mano en el bolso y dejé el teléfono sobre la mesa, sin preámbulos, sin avisar. Toqué la pantalla y pulsé reproducir. El audio comenzó con un suave crujido, luego su voz llenó la habitación. Era una grabación privada. Una que nunca debí volver a escuchar, una conversación entre él y uno de los primeros inversores. La había encontrado por casualidad meses atrás, escondida en una vieja cuenta en la nube que una vez compartimos. Se había grabado automáticamente durante una reunión cuando aún codirigíamos la empresa. En aquel entonces, guardé todo sin pensar. Ahora, era la clave definitiva. En la grabación, hablaba con libertad, con arrogancia. Era inteligente, pero no tenía instinto. Le di cosas que hacer para que se sintiera útil, pero la verdad es que siempre iba a dirigir esto yo solo. Solo tenía que esperar a que estuviera demasiado cansada para luchar. La voz era inconfundiblemente la suya, suave, cruel, segura de sí misma, como solo pueden serlo las personas que hablan a puerta cerrada. Nadie interrumpió la reproducción. La sala se había quedado completamente en silencio. Su rostro se desvaneció al darse cuenta de lo que estaban escuchando. No se trataba de un documento malinterpretado ni de un tecnicismo legal. Era él, con su propia voz, exponiendo su intención de borrarme de la empresa mucho antes de que yo me marchara. Y ahora, las mismas personas a las que había intentado convencer de mi irrelevancia estaban escuchando la verdad de boca del propio interesado. Cuando terminó la grabación, miré alrededor de la mesa. Estaba cansada, dije en voz baja. No porque fuera débil, sino porque estaba soportando algo que deberían haber soportado dos. No levanté la voz. No lloré. Simplemente miré a cada miembro de la junta a los ojos y dejé que el peso de lo que habían oído se instalara en el espacio que nos separaba. Él no dijo nada, no podía. El audio había logrado lo que años de silencio nunca pudieron. Había puesto al descubierto la brecha entre la historia que él había contado y la realidad que había ocultado. Y con ese último hilo deshaciéndose, no le quedaba ningún lugar donde apoyarse sin que el suelo se derrumbara bajo sus pies. Yo había guardado silencio en el pasado, pero ahora era mi voz, su voz, la que llenaba la sala, y ya no había vuelta atrás. Después de que la grabación se desvaneciera en silencio, nadie se movió durante varios segundos. Era el tipo de silencio que no requería explicación. Todos los presentes en la mesa sabían lo que acababan de oír. No era una interpretación ni un recuerdo distorsionado por la emoción. Era su voz, clara y deliberada, revelando el plan calculado para apartarme mucho antes de que se produjera la caída. No quedaban preguntas por hacer. No había más argumentos que esgrimir. Lo que quedaba era el protocolo, y el protocolo decidiría ahora lo que sucedería a continuación. Uno de los miembros más antiguos de la Junta, un hombre que se había mantenido neutral durante toda la reunión, carraspeó y finalmente habló. Dada la nueva información presentada y la actual estructura de propiedad, creo que debemos votar una moción de transición de liderazgo. En concreto, si el actual director general debe mantener su cargo en el futuro. No me miró cuando lo dijo. Miró directamente al hombre que estaba frente a mí. El hombre que una vez había controlado la narrativa, la junta, la empresa, y durante un tiempo, a mí.
Nadie interrumpió. Nadie objetó. Otro miembro de la Junta pidió que se secundara formalmente la moción. Así se hizo. Entonces comenzó la votación. Cada persona, una por una, emitió su voto en voz alta. No hubo discursos, no hubo retrasos, solo nombres seguidos de la palabra sí o no. Fue clínico, limpio. Pero detrás de cada voto había un juicio silencioso. No solo sobre su liderazgo, sino sobre su carácter, sobre la arrogancia de pensar que nadie volvería jamás para desafiarlo. Cuando se emitió el último voto, el resultado fue claro: estaba fuera. Se quedó inmóvil, con la mirada baja y las manos apretadas bajo la mesa. Me pregunté si lo había visto venir, si en algún lugar de su mente, cuando entré en la sala, había intuido que el final no solo se acercaba, sino que ya había llegado. No me regodeé, no lo celebré, simplemente asentí una vez y saludé a los presentes. No había venido a destruirlo, había venido a descubrir lo que se había ocultado, y ahora que estaba al descubierto, no hacía falta nada más. Uno de los miembros de la junta directiva se volvió hacia mí y me dijo amablemente: ¿estaría dispuesto a asumir el cargo de director general interino mientras preparamos una transición formal del liderazgo? Lo miré durante un momento y luego miré al resto de la junta. La sala volvió a quedar en silencio, pero esta vez el silencio era diferente. Se percibía como una resolución. Respondí con un sí, tranquilo. No porque hubiera esperado años para decirlo, sino porque me había ganado el derecho a decirlo sin disculparme. Se levantó lentamente y salió de la sala sin decir una palabra. Sin mirar a nadie a los ojos. Sin despedirse. Solo se oyeron sus pasos alejándose tras la puerta cerrada. Y así, sin más, se emitió el voto, se escuchó la verdad y se restauró el legado que él había intentado borrar. Después de que la sala de juntas se vació y se firmaron los documentos finales, el ambiente pasó de tenso a sombrío. La gente se marchó en silencio, algunos con un breve gesto de respeto, otros evitando por completo el contacto visual. Yo permanecí sentada a la cabecera de la mesa, el lugar que una vez había soñado alcanzar junto a él. Ahora estaba allí sentada sola, no porque quisiera, sino porque así era como se había desarrollado la historia. Estaba recogiendo mis cosas cuando entró el asistente y me dijo que estaba esperando fuera. Había pedido hablar conmigo. A solas. Por un momento pensé en decir que no. No había nada más que pudiera decir que cambiara el pasado. Ninguna disculpa podría borrar las decisiones que había tomado. Pero yo ya no era la misma mujer que se había marchado hacía tantos meses. Ya no tenía miedo de lo que pudiera decir. Ya no dependía de su aprobación. Así que me levanté, me arreglé el abrigo y salí al pasillo, donde él esperaba, con las manos en los bolsillos, apoyado contra la pared, como solía hacer durante las largas noches en las que intercambiábamos ideas mientras cenábamos comida para llevar y estábamos agotados. Sus ojos se encontraron con los míos y, por un segundo, pareció el hombre al que una vez amé. No el director general, no el estratega, solo el chico que solía soñar conmigo. No pensé que acabaría así, dijo. Su voz era baja y desprovista de arrogancia. Asentí, pero no dije nada. Esperó a que respondiera, pero no le di lo que quería. Suspiró y apartó la mirada. Siempre fuiste más inteligente de lo que creía. Ahora lo veo. Casi me echo a reír, no porque fuera gracioso, sino porque era demasiado tarde. Esa revelación podría haber tendido puentes en el pasado. Ahora solo confirmaba lo que ya sabía. No era más inteligente, dije con calma. Simplemente dejé de dudar de mí misma. Parecía que quería decir algo más, pero las palabras nunca llegaron. Quizás quería pedir perdón. Quizás quería justificar su traición. Pero el momento de las explicaciones había pasado. Todo lo que necesitaba entender ya había quedado al descubierto en aquella habitación. Bajó la mirada al suelo y luego volvió a mirarme con una mezcla de arrepentimiento y reconocimiento. «Te irá bien», dijo en voz baja. «Mejor que a mí». Asentí con la cabeza, no por estar de acuerdo, sino por reconocimiento.
Luego me di la vuelta y me alejé, no porque estuviera enfadada, sino porque había terminado. No necesitaba cerrar el capítulo. No necesitaba oírle pedir perdón. Ya había recuperado las partes de mí misma que él había intentado menospreciar. Aquella conversación no fue una reconciliación. Fue un punto y final. El silencioso cierre de un capítulo que ya no me definía. Al volver al ascensor, me di cuenta de algo sencillo pero poderoso. No solo había recuperado mi asiento, había recuperado mi voz, mi fuerza y mi historia, y nunca volvería a renunciar a ellas. Las puertas del ascensor se cerraron lentamente detrás de mí, aislándolo con todo lo que no se había dicho y todo lo que ya no era necesario decir. Me quedé allí un momento, mirando mi reflejo en el panel espejado. Durante años, había imaginado lo que le diría si alguna vez tenía la oportunidad de volver a verlo. Solía pensar que sería una tormenta de ira o tal vez una larga declaración de dolor. Pero cuando llegó el momento, fue tranquilo, fue mesurado, y, curiosamente, fue suficiente. Aún así, hubo un último momento antes de salir del edificio que había albergado tantos sueños compartidos y traiciones enterradas. Y no ocurrió en la sala de juntas ni en el pasillo, ocurrió en el vestíbulo. Al entrar en el atrio con suelo de mármol, me di cuenta de que algunos empleados levantaban la vista de sus escritorios y pantallas. Ahora me reconocían. Ya no era el rumor que se susurraba ni el cofundador olvidado. Mi presencia se había vuelto oficial, innegable. Y mientras me dirigía hacia la puerta principal, la mujer de la recepción que me había registrado esa mañana se levantó y me dedicó una sonrisa nerviosa. «Enhorabuena», me dijo en voz baja, casi como si no estuviera segura de si debía decirlo en voz alta. Me detuve y me volví hacia ella. «Gracias», le respondí. Pero esto no se trataba de ganar, se trataba de ser visto. Ella asintió con la cabeza, con expresión pensativa, y me di cuenta de que entendía más de lo que dejaba entrever. A veces, las personas que están al margen son las que lo ven todo. Eché un último vistazo al vestíbulo, la misma piedra pulida, las mismas paredes de cristal, las mismas obras de arte que él y yo habíamos elegido años atrás, cuando la empresa se mudó a ese espacio. Todo parecía igual, pero nada era igual. Justo antes de abrir la puerta de cristal, me volví hacia el guardia de seguridad que estaba en la recepción. Me había observado entrar esa mañana con tranquila curiosidad. Ahora se había enderezado. Me acerqué a él y le dije algo que no había planeado, pero que sentía con cada fibra de mi ser. Si alguien te pregunta cómo he llegado hasta aquí, dile que no me precipité al abrir la puerta. Estudié las cerraduras. Parpadeó y luego sonrió. Una sonrisa sincera. Y salí. El aire exterior parecía diferente, era más fresco que antes, o tal vez era solo el peso que se me había quitado de encima. Me quedé quieta en los escalones durante un momento, dejando que el sol me tocara la cara. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí ligera. No porque el pasado se hubiera borrado, sino porque lo había atravesado con la verdad. No había vuelto para quemar puentes. Había vuelto para iluminar mi camino. Y ahora que había recuperado todo, mi nombre, mi lugar, mi voz, no quedaba nada dentro de ese edificio que necesitara. Me alejé, no solo de una empresa, sino de todas las versiones de mí misma que alguna vez creyeron que tenía que pedir permiso para levantarme. 2 días después de salir de ese edificio, la empresa publicó un comunicado oficial. Apareció en todas las principales plataformas de prensa, en boletines informativos del sector, e incluso llegó a mi bandeja de entrada como parte de una alerta de medios de la que me había dado de baja. Era formal, pulido, escrito con el cuidado cauteloso de un equipo jurídico que intentaba suavizar un cambio de liderazgo muy público. Pero ahí estaba, impreso en blanco y negro como si siempre hubiera pertenecido allí. Mi nombre completo. Sin asteriscos. Sin notas al pie. Sin créditos compartidos. Solo yo, en la parte superior de la página, como nuevo director ejecutivo en funciones y principal accionista. Lo miré fijamente durante un rato sin moverme, era surrealista.
Después de todo lo que había pasado, después de todo el borrado, el despido y la manipulación, mi nombre estaba ahora donde siempre debería haber estado. No era solo un reconocimiento. Era una restauración. La narrativa había cambiado, y no por un escándalo o una venganza, sino por hechos que no se podían reescribir. No mencionaron la grabación. No mencionaron la votación ni la tensión en la sala de juntas. No lo mencionaron a él, pero no era necesario. La verdad ya había hablado. Esta declaración era simplemente el punto final de una historia que en su día había sido secuestrada. Los mensajes comenzaron a llegar casi de inmediato. Antiguos compañeros de trabajo. Seguidores silenciosos. Algunos que habían desaparecido cuando las cosas se pusieron feas, ahora regresaban con felicitaciones y cautelosa calidez. Solo respondía a aquellos que nunca me preguntaron dónde había estado cuando desaparecí. Los que se habían puesto en contacto conmigo antes de que mi nombre reapareciera en los titulares. Esas eran las personas que me vieron incluso cuando el mundo no lo hizo. Más tarde, esa misma noche, me paré frente a la ventana de mi apartamento con vistas a la ciudad. El mismo horizonte que una vez contemplé entre lágrimas se extendía ahora ante mí en silenciosa validación. No era un regreso, era una reivindicación, un recordatorio de que cuando la verdad queda enterrada, no desaparece, espera, se hace más fuerte, y cuando llega el momento adecuado, resurge con tranquila certeza. Nunca publicó ninguna declaración. Ni una entrevista. Ninguna publicación, solo silencio. El tipo de silencio que sigue a una derrota, no por una gran derrota, sino por pasos lentos y deliberados que él no supo ver venir. Y yo no necesitaba saber nada de él. Su papel en mi historia había terminado. Imprimí el anuncio y lo colgué en la pared. No por vanidad, no por orgullo, sino como recordatorio, que el silencio no es debilidad, que ser ignorado no significa ser indigno. Y que a veces lo más poderoso que puedes hacer es desaparecer el tiempo suficiente para reconstruirte entre bastidores, de modo que cuando regreses, no sea para ser visto, sino para ser innegable. Ese día, con mi nombre en la parte superior, no fue el comienzo de un nuevo capítulo. Fue el momento en que finalmente escribí el final yo misma. Algunas historias no terminan con aplausos. Terminan con un poder silencioso. No necesitaba destruirlo para levantarme. Solo necesitaba defender la verdad que él intentó enterrar. Nunca se trató de venganza. Se trataba de restauración. Mi nombre no terminó en lo más alto porque alguien me diera una segunda oportunidad. Terminó allí porque lo recuperé cuando nadie miraba. Si alguna vez te han dejado de lado, que esto te sirva de recordatorio, desaparece si es necesario, pero no desaparezcas para siempre. Estudia las cerraduras, aprende los patrones, y cuando regreses, no llames a la puerta. Entra y ocupa tu lugar. Nunca fuiste indigno, ellos simplemente no estaban preparados. Gracias por estar aquí. Su viaje fue duro, pero la llevó de vuelta a sí misma. Vea otra historia conmovedora haciendo clic a la izquierda y no olvide suscribirse para escuchar más voces que merecen ser escuchadas.